Lectura del libro del Deuteronomio. En aquel tiempo, habló Moisés al pueblo y le dijo: Recuerda el camino que el Señor, tu Dios, te ha hecho recorrer estos 40 años por el desierto, para afligirte, para ponerte a prueba y conocer si ibas a guardar sus mandamientos o no. Él te afligió, haciéndote pasar hambre, y después te alimentó con el maná, que ni tú ni tus padres conocían, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. No sea que te olvides del Señor, tu Dios, que te sacó de Egipto y de la esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, lleno de serpientes y alacranes, que en una tierra árida hizo brotar para ti agua de la roca más dura, y que te alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cáliz de la bendición con el que damos gracias, no nos une a Cristo por medio de su sangre. Y el pan que partimos, no nos une a Cristo por medio de su cuerpo. El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque todos comemos del mismo pan. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: El primero es: Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: Muy bien, maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. El recuerdo del desierto es una lección de fe. Moisés no invita a la nostalgia, sino a la memoria activa. 40 años no son un castigo, son una escuela. El desierto es el lugar de la prueba, donde se descubre el corazón. El hambre no es un fracaso de Dios, es una pedagogía. El maná no es un milagro aislado, es una enseñanza. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El alimento material es necesario, pero no es suficiente. El peligro del olvido es real. La abundancia puede borrar la memoria. El que tiene pan fácil, olvida al dador. El que vive sin necesidad, se cree autosuficiente. Por eso Dios hizo pasar a Israel por el desierto. Para que aprendiera que la vida no es solo pan. Para que supiera que sin su palabra, el pan no basta. La salida de Egipto es el acontecimiento fundante. No una huida cualquiera, es una liberación. La esclavitud quedó atrás. El desierto inmenso y terrible es el camino hacia la libertad. Las serpientes y alacranes son los peligros del camino. El agua de la roca es el signo de la providencia. El maná desconocido es el pan de los peregrinos. El apóstol Pablo retoma esta enseñanza. El cáliz de la bendición no es un rito vacío, es una comunión. La sangre de Cristo no es un recuerdo, es una presencia. El pan partido no es un símbolo, es un cuerpo. Unidos a Cristo por su sangre y su cuerpo, formamos un solo cuerpo. El pan es uno, la comunidad es una. La diversidad no es división, es complementariedad. El diálogo entre Jesús y el escriba es un encuentro sincero. No es una trampa, es una búsqueda. El escriba pregunta por lo esencial: ¿cuál es el primer mandamiento? No quiere una lista, quiere el fundamento. La respuesta de Jesús es clara y profunda. El primer mandamiento es el Shema, la oración que todo judío recita cada día. Escucha, Israel. No es un mandato de silencio, es una invitación a la atención. El Señor, nuestro Dios, es el único Señor. No hay competencia, no hay rival. La unicidad de Dios es la base de la fe. Amar a este Dios único no es un sentimiento vago, es una adhesión total. Con todo el corazón, centro de los afectos. Con toda el alma, principio de la vida. Con toda la mente, sede del pensamiento. Con todo el ser, la totalidad de la persona. El segundo mandamiento es semejante al primero. Amar al prójimo como a uno mismo. No es un añadido, es una consecuencia.
El amor a Dios se verifica en el amor al prójimo. No hay dos amores, hay un solo amor con dos dimensiones. El prójimo no es un extraño, es un hermano. Amar como a uno mismo no es narcisismo, es reconocer la misma dignidad. El escriba comprende. No discute, no objeta. Reconoce que amar a Dios y al prójimo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. El culto sin amor es vacío. Los ritos sin caridad son hipocresía. Ha entendido el corazón de la ley. Jesús lo valora, no estás lejos del reino de Dios. No está dentro, pero está cerca. Le falta el último paso, reconocer que Jesús es el camino. El escriba ha comprendido la doctrina, pero aún no ha encontrado al maestro. Nadie se atrevió a hacerle más preguntas. No porque estuvieran satisfechos, sino porque la respuesta era tan clara que no admitía discusión. El amor es la síntesis. Hermanos, este evangelio nos confronta con la pregunta fundamental: ¿cuál es el centro de nuestra vida? No hay muchos centros, hay uno solo. Amar a Dios con todo el ser es la vocación primera. No un amor teórico, sino un amor práctico. No un sentimiento pasajero, sino una decisión permanente. El amor a Dios no es una evasión de la realidad, es su fundamento. El que ama a Dios, ama su creación. El que ama a Dios, ama a sus criaturas. El amor al prójimo no es un extra, es la prueba del amor a Dios. El escriba entendió que los sacrificios rituales no valen sin amor. No abolió el culto, lo relativizó. La liturgia es necesaria, pero no es suficiente. La misa del domingo no reemplaza la caridad del lunes. No estás lejos. Es una palabra de esperanza. No es un reproche, es un estímulo. El escriba está cerca del reino, pero no dentro. La cercanía no es suficiente, hay que entrar. La puerta es Jesús. Nadie se atrevió a preguntar más. La respuesta era tan clara que cualquier pregunta adicional sería una evasión. El amor no se discute, se vive. Que el Señor nos conceda amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todo el ser. Que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Que no nos contentemos con ritos vacíos, sino que vivamos el amor concreto. Que no estemos solo cerca del reino, sino que entremos en él por la fe en Jesucristo. Amén.